El viento del desierto azotaba con fuerza aquella tarde, levantando finas nubes de polvo que giraban como fantasmas sobre los pastizales secos. Entre ellos, una figura encorvada avanzaba con dificultad. Era Nahira, la viuda apache, vestida con ropas gastadas y sueltas que apenas la protegían del frío que calaba los huesos. Su cabello oscuro y enmarañado caía sobre su rostro, cubriendo parcialmente los ojos cansados y vigilantes que miraban cada sombra con desconfianza. Cada paso resonaba en el silencio del valle, como un recordatorio de la soledad que la había acompañado desde la tragedia que le arrebató todo. Desde la distancia, la silueta de un granero apareció entre la bruma rojiza del ocaso. Nahira se acercó con cautela. No era la primera vez que confiaba en un extraño, y probablemente no sería la última, pero la necesidad superaba al miedo. Había escuchado hablar del ranchero que vivía allí, un hombre solitario llamado Ethan Cole. No lo conocía, pero su corazón, exhausto de huir y sufrir, le susurraba que allí podría encontrar un respiro. Aunque fuera solo por unas horas, al empujar la puerta del granero, un crujido le recorrió la espalda, un sonido que parecía demasiado fuerte para la quietud del lugar. Ethan, sorprendido, apareció entre las sombras. Sus ojos claros, llenos de una mezcla de alerta y curiosidad, se fijaron en ella. No pronunció palabra alguna. Su silencio era un gesto de prudencia y respeto. Nahira, temblando, apenas pudo formar un murmullo que flotó en el aire cargado de heno y polvo. Cuando estoy sola, mis manos me traicionan. La confesión no era explícita. No había detalle sensacionalista, solo una rendición honesta de quien ha conocido la pérdida y la desesperanza. Sus manos, que ahora colgaban entrelazadas, temblaban de manera incontrolable. Cada temblor le recordaba las noches de insomnio, los días de hambre y el miedo constante que la había acompañado desde la masacre que acabó con su hogar y su familia. Era un secreto guardado en silencio durante años, un lamento silencioso que solo ahora se atrevía a revelar a un extraño que, de algún modo, parecía digno de confianza. Ethan se acercó lentamente, sin hacer movimientos bruscos. No buscaba tocarla de inmediato. Su presencia era suficiente para enviar un mensaje de seguridad. Con voz calmada pero firme le dijo: «No estás sola ahora». Nahira apenas respiró. La sensación de alivio que surgió fue tan inesperada como aterradora. Siempre había vivido al filo de la sospecha y la paranoia. Aprender a confiar era un proceso doloroso. Aún así, la voz del hombre frente a ella parecía atravesar el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sus manos dejaron de temblar un instante, como si percibieran la promesa de protección detrás de aquellas palabras. Se sentó sobre un viejo pajar, intentando recomponerse. El granero, oscuro y silencioso, ofrecía refugio de la tormenta que rugía afuera, tanto la de viento y polvo como la de su propio pasado. Ethan no la presionó. Simplemente se sentó a cierta distancia, permitiendo que la mujer encontrara su ritmo, su respiración, su pequeño espacio de control. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a parpadear sobre los techos polvorientos del rancho, Nahira comprendió algo esencial. La vulnerabilidad no era debilidad. Su confesión, tan sencilla y honesta, había abierto la puerta a un posible cambio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien conocía la verdad de su miedo más íntimo y, lo más importante, no la rechazaba. El viento seguía golpeando las paredes de madera, pero dentro del granero la soledad de Nahira se sentía un poco más ligera. Su confesión no había sido un escándalo ni una exposición de debilidad. Había sido un acto de coraje. Y en ese silencio compartido con un extraño que parecía comprender, algo comenzó a germinar. Una chispa de esperanza, un hilo tenue que podría algún día reconectar sus manos con su propia fuerza y con la posibilidad de un nuevo comienzo. Nahira permaneció sentada en el granero, con las manos entrelazadas sobre su regazo, tratando de calmar el temblor que parecía no obedecer a su voluntad. A cada movimiento involuntario, a cada espasmo, su mente viajaba hacia recuerdos que preferiría olvidar, escenas que la perseguían desde el día en que su vida cambió para siempre. No era solo la muerte de su esposo, era todo lo que siguió después: la violencia, la pérdida de su hogar, la traición de aquellos que deberían haber protegido a su gente. Sus manos, antes firmes y hábiles, ahora eran mensajeras involuntarias de su miedo, un recordatorio constante de lo que había perdido y de su impotencia ante ello. Cada temblor traía consigo un eco del pasado. Recordaba aquella tarde en la aldea, cuando un grupo de forasteros atacó sin advertencia. El pánico se apoderó de todos. Sus dedos, destinados a sostener y proteger, habían fallado. Habían dejado caer a su esposo mientras él intentaba levantarla del suelo y llevarla a un lugar seguro. El trauma de ese instante se grabó en su piel y en su memoria. Desde entonces, cada noche, cada momento a solas, sus manos volvían a traicionarla, temblando de miedo, de culpa, de un dolor que no podía controlar.
Aún así, Naira había aprendido a sobrevivir. Su instinto de supervivencia era agudo, refinado por años de huida y soledad. Caminaba ligera por los senderos del desierto, escondiéndose cuando escuchaba voces desconocidas y moviéndose con cuidado para evitar cualquier amenaza. Había aprendido a depender de sus sentidos, de su rapidez, de su agilidad, y sin embargo las manos, esas mismas que debían ser herramientas de supervivencia, a menudo la delataban. Cada temblor era un mensaje involuntario al mundo. Estoy vulnerable. Estoy asustada. Mientras Ethan permanecía sentado a cierta distancia, observándola con respeto y paciencia, Naira sintió un impulso de abrirse un poco más. No lo conocía lo suficiente para confiarle todo, pero la necesidad de hablar, de poner palabras a su dolor, era más fuerte que cualquier miedo. Así comenzó a relatar en fragmentos su historia, la vida en la aldea, la armonía de su familia, el amor silencioso que compartía con su esposo y finalmente el ataque que arrasó con todo. Cada frase estaba cargada de emoción y cada palabra parecía aliviar un poco la presión que sentía en el pecho. A medida que hablaba, Naira notaba que Ethan escuchaba sin juicio. Sus manos ya no se crispaban tanto. La presencia de alguien que no la miraba con lástima, sino con atención genuina, le daba un atisbo de control sobre sí misma. Por primera vez en años sentía que podía expresar su dolor sin que nadie lo interpretara mal, sin que nadie la considerara débil o incompetente. Su historia, aunque trágica, comenzaba a convertirse en un puente, un lazo tenue entre ella y un extraño que parecía dispuesto a comprenderla. No obstante, el pasado no se quedaba en palabras. La desconfianza era una sombra constante. Cada crujido del granero, cada ráfaga de viento la hacía recordar la fragilidad de su vida. Sus ojos escudriñaban el interior del granero, y aunque Ethan no hacía nada que la incomodara, la memoria de traiciones anteriores la mantenía en alerta. Su respiración era irregular. El temblor de sus manos surgía en oleadas, recordándole que aunque sobreviviera, aún estaba marcada por el miedo y la pérdida. Aún así, dentro de esa fragilidad, comenzaba a surgir algo inesperado. Un reconocimiento de que tal vez podía existir un lugar donde sus manos no fueran un enemigo, donde la vulnerabilidad no significara peligro, sino la posibilidad de conexión. Ethan no ofrecía soluciones mágicas ni promesas vacías, solo ofrecía su presencia, una quietud que contrastaba con el caos del mundo que ella había conocido. Y por primera vez en mucho tiempo, Naira permitió que su cuerpo se relajara, que sus manos se posaran suavemente sobre sus rodillas, aceptando que la confianza podía ser el primer paso hacia la sanación. En ese granero, bajo la sombra del crepúsculo y con el polvo del desierto flotando en la luz que entraba por los resquicios de la madera, Naira comprendió algo crucial. Su pasado la había marcado, sí, pero no la definía por completo. Sus manos podían traicionarla, sí, pero también podían encontrar fuerza y propósito si aprendía a no huir de la presencia de aquellos que la aceptaran tal como era. Y así, con cada temblor que se volvía un poco más débil, Naira dio el primer paso hacia un futuro que todavía no podía imaginar completamente, pero que comenzaba a vislumbrar con esperanza. Ethan Cole era un hombre marcado por su propia soledad. Viudo desde hacía años, había construido un mundo silencioso alrededor de su rancho, uno donde la rutina reemplazaba a la conversación, y el trabajo físico mantenía a raya los fantasmas de la pérdida. La muerte de su esposa había dejado un vacío que ningún esfuerzo, ningún caballo domado ni cada amanecer entre los pastizales podía llenar. Había aprendido a convivir con esa ausencia, a organizar su vida de tal manera que la soledad no lo devorara por completo. Y sin embargo, la llegada de Naira alteraba ese equilibrio, despertando emociones que había mantenido cuidadosamente guardadas durante años. Cuando la vio entrar en el granero, Ethan percibió de inmediato su fragilidad y, a la vez, la fuerza contenida en sus movimientos. Había algo en ella que no se quebraba completamente a pesar del miedo que sus manos traicionaban. Esa dualidad lo intrigaba. Un espíritu roto por el dolor, pero todavía lleno de vida y determinación. Su presencia silenciosa frente a él, la forma en que se acurrucaba sobre el heno, transmitía una vulnerabilidad que despertaba su instinto protector, un impulso que había dormido durante demasiado tiempo. Esa no era hombre de palabras innecesarias. Sus gestos, simples pero firmes, reflejaban respeto y cuidado. Trajo un poco de agua, colocándola cerca de ella sin hablar, permitiéndole decidir cuándo y cómo aceptar ese gesto de atención. Naira, aunque nerviosa, entendió el mensaje. No estaba allí para juzgarla, ni para obligarla a hablar. Solo le ofrecía compañía y un espacio seguro. Ese pequeño acto, simple y silencioso, comenzó a formar un puente entre dos personas que, aunque de mundos distintos, compartían un dolor similar. La pérdida y la soledad. Durante la primera noche,
La tensión entre ambos se mezclaba con la quietud del granero. Ethan se sentó a cierta distancia, vigilante pero sin invadir el espacio de Naira. Él comprendía que para alguien como ella, habituada a desconfiar de todos, cualquier gesto demasiado cercano podía ser interpretado como amenaza. Y sin embargo, también comprendía que la paciencia podía abrir puertas que la fuerza jamás lograría. Observó cómo ella trataba de controlar el temblor de sus manos, cómo sus ojos, alerta, seguían cada sombra y cada crujido del granero. No necesitaba palabras para saber que la viuda Apache había pasado por horrores que ningún ser humano debería soportar. La mañana siguiente trajo un aire más calmado y con él un pequeño ritual comenzó a formarse. Ethan preparó café y lo dejó cerca de Naira, sin presionarla para interactuar. Ella, por su parte, empezó a sentirse menos vigilada, menos amenazada, y permitió que su respiración se normalizara mientras sus manos descansaban sobre sus rodillas. Aunque aún temblorosas, ya no eran un signo de derrota, sino una señal de que estaba aprendiendo a confiar. Entre el silencio compartido, comenzaron a surgir conversaciones breves, nombres, lugares, detalles del pasado de Ethan. Naira escuchaba, a veces con un leve temblor que no solo era miedo, sino también curiosidad y un reconocimiento tácito de que no todos los hombres eran iguales. Ethan, por su parte, no presionaba. No necesitaba respuestas completas, ni historias completas. Bastaba con la presencia, con la compañía silenciosa que ambos necesitaban. Aunque no lo admitieran abiertamente, esa conexión delicada y frágil comenzó a sembrar un cambio interno en Naira. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la miraba sin miedo, sin prejuicio, sin juicio sobre sus manos que traicionaban su voluntad. Ethan no veía debilidad en sus temblores, veía humanidad. Y esa simple diferencia de percepción fue el primer hilo que podría tejer una relación basada en respeto, cuidado y mutua comprensión. Al caer la noche de nuevo, mientras el viento susurraba a través de los tablones del granero, Naira comprendió que no solo había encontrado un refugio físico, había encontrado un espacio emocional donde podía empezar a recomponer su mundo fragmentado. Ethan Cole, el hombre solitario que ella apenas conocía, se convirtió en un ancla silenciosa que le ofrecía la posibilidad de que sus manos algún día no fueran más mensajeras de miedo, sino instrumentos de fuerza y vida. El rancho, que hasta ese momento había sido un lugar de rutina y soledad para Ethan, empezaba a transformarse también. La presencia de Naira, su vulnerabilidad y su coraje, despertaban emociones que creía olvidadas, recordándole que la vida aún podía ofrecer sorpresas incluso después de la pérdida más devastadora. En esa convergencia de soledades compartidas, ambos comenzaron a entrever que la historia que estaban haciendo no sería fácil, pero podría ser real y transformadora. Aunque el granero ofrecía refugio y cierta sensación de seguridad, Naira no podía escapar de los ecos de su pasado. Cada rincón del espacio tranquilo, cada sombra proyectada por la luz del crepúsculo, parecía recordarle el momento exacto en que perdió todo lo que amaba. Sus manos, siempre traicioneras en esos momentos, volvían a temblar con una fuerza que la sorprendía incluso a ella misma. No era solo miedo, era culpa. Culpa por no haber podido salvar a su esposo, por no haber protegido a su tribu, por haber sobrevivido cuando tantos otros habían caído. Esa culpa se manifestaba de formas sutiles y profundas. Cuando preparaba su ropa o recogía herramientas, sus manos se crispaban, a veces soltando objetos con violencia inesperada. Ethan lo notaba, pero nunca la reprendía ni mostraba impaciencia. Observaba con calma cómo la mujer Apache luchaba silenciosamente con su propio cuerpo y entendía que cada temblor era un recordatorio de un trauma que no podía borrarse con palabras amables. Aún así, su presencia era un ancla, una constante silenciosa que le demostraba que no estaba sola en su lucha interna. Los recuerdos de Naira no eran meras imágenes, eran sensaciones que regresaban con fuerza. La textura áspera del polvo bajo sus pies mientras corría, los gritos que no podía responder, la sensación de impotencia al ver cómo los suyos caían uno tras otro. Cada memoria llevaba consigo un peso físico y cada movimiento involuntario de sus manos la hacía revivir esos momentos. Era un ciclo que parecía interminable, donde la culpa y el miedo se mezclaban, reforzando la idea de que su supervivencia era un error, un fallo moral que debía pagar de alguna manera. Ethan, consciente de la carga que Naira llevaba consigo, comenzó a interactuar con ella de maneras que, aunque simples, tenían un profundo impacto. La ayudaba a levantar objetos pesados, mostraba paciencia cuando las manos de Naira fallaban y no hacía comentarios que la hicieran sentir juzgada. Esa forma de acompañamiento, silenciosa pero constante, empezó a cambiar la percepción de Naira sobre sí misma. Cada pequeño gesto de aceptación reforzaba la idea de que no toda la culpa recaía sobre ella, que de hecho el pasado no debía definir su presente ni su futuro. A medida que los días pasaban,
Naira comenzó a notar algo peculiar. Cada vez que compartía un instante de silencio con Ethan, su respiración se volvía más profunda y sus temblores menos intensos. No era un efecto instantáneo, sino acumulativo, fruto de la seguridad que emanaba de la presencia de alguien que no la forzaba a ser perfecta, que no la empujaba a ocultar su vulnerabilidad. En esas pausas compartidas, ella entendía que la culpa que sentía podía ser confrontada, reconocida y lentamente integrada como parte de su historia, en lugar de ser un peso que la aplastara continuamente. Sin embargo, la culpa no desaparecía por completo. Surgía de manera inesperada. Un ruido fuerte, un recuerdo fugaz, o incluso la sensación de estar sola en el rancho mientras Ethan realizaba tareas fuera del granero. Cada vez que ocurría, Naira retrocedía, tensando sus hombros y dejando que el temblor recorriera sus manos hasta los dedos. Pero ya no era un temblor de derrota total. Ahora, incluso en esos momentos, había un hilo de control. Respiraba, intentaba enfocar su mente, recordaba la presencia constante de Ethan. Poco a poco, aprendía que la culpa podía coexistir con la supervivencia y que, en algún nivel, no tenía que definirla. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las paredes del granero, Naira se permitió un momento de reflexión. Sus manos, todavía algo inquietas, descansaban sobre su regazo mientras miraba el polvo que flotaba en los rayos de luz de la luna. Comprendió que la culpa era un eco inevitable de su pasado, pero también una señal de que había amado profundamente y había luchado por lo que valoraba. Y por primera vez permitió que esa comprensión se mezclara con un atisbo de esperanza. Quizá, con el tiempo y la paciencia, sus manos podrían convertirse en instrumentos de cuidado y fortaleza. En lugar de mensajeras de dolor, Ethan, observando desde la distancia, no necesitó palabras para comunicar su apoyo. La simple aceptación silenciosa, su presencia constante, era suficiente para enseñarle que incluso los ecos más dolorosos podían transformarse en algo que guiara hacia la sanación, en lugar de hundirla en la desesperación. El rancho de Ethan, que hasta entonces había sido un refugio aislado y silencioso, comenzó a atraer la atención no deseada del pueblo cercano. La llegada de Naira, la viuda apache, no pasó desapercibida. La gente del pueblo era conservadora, con ideas rígidas sobre quién pertenecía a su comunidad y quién no. La presencia de una mujer nativa, sola y sin un pariente conocido, generaba rumores, miradas de recelo y comentarios susurrados detrás de puertas cerradas. Para Naira, cada visita al pueblo era un recordatorio de que, aunque podía encontrar seguridad temporal en el granero de Ethan, el mundo exterior seguía siendo un territorio hostil. Sus manos temblaban ante las miradas inquisitivas, los murmullos y los gestos sutiles que transmitían desconfianza. Ethan notaba el efecto que esto tenía sobre ella y, aunque no podía protegerla de cada palabra ni de cada juicio, intentaba darle seguridad mediante su presencia, recordándole que allí, en su rancho, estaba a salvo. Los rumores se intensificaban con rapidez. Algunos vecinos insinuaban que Ethan había traído a Naira para fines oscuros, mientras que otros la acusaban de mala suerte o de atraer problemas. La mujer apache se convirtió en objeto de sospecha y, en cierto modo, de miedo colectivo. Para ella, estos murmullos eran otro recordatorio de que el mundo no había cambiado. La hostilidad y la discriminación seguían siendo constantes, aunque ella hubiera logrado escapar de situaciones más extremas en el pasado. Ethan, sin embargo, no se dejaba intimidar. Sabía que proteger a Naira implicaba enfrentar no solo los desafíos de la naturaleza y su propio pasado, sino también los prejuicios del pueblo. La primera vez que se encontró con un grupo de hombres que cuestionaban la presencia de la mujer en su rancho, se mantuvo firme. Con voz calmada pero decidida, les dijo que Naira estaba allí por su propia voluntad y que él no permitiría que nadie la acosara o la humillara. Su autoridad, combinada con un respeto silencioso que imponía su reputación como ranchero, logró contener el conflicto por el momento, pero dejó en claro que la tensión no desaparecería de inmediato. Naira, consciente de las miradas y comentarios, comenzó a comprender que la seguridad no solo dependía de Ethan, sino también de su propia adaptación al entorno. Debía aprender a moverse con discreción, a no atraer la atención innecesaria y a desarrollar una confianza silenciosa en su habilidad para navegar entre los prejuicios del pueblo. Cada salida al mercado, cada intercambio de palabras con los vecinos, se convirtió en un acto meditado, donde la paciencia y la prudencia eran tan esenciales como la fuerza y la resiliencia que había cultivado durante años de supervivencia. A pesar de la tensión, estos desafíos también crearon oportunidades. La interacción limitada con los vecinos permitió que Ethan y Naira desarrollaran un vínculo más profundo. Él actuaba como protector y guía, enseñándole a enfrentarse al juicio social sin perder la calma, mientras que ella aprendía a mantener su dignidad y su independencia incluso en un entorno hostil.
Cada pequeño éxito reforzaba su confianza y su relación con Ethan, demostrando que podían superar los obstáculos juntos, aunque el mundo exterior no estuviera listo para aceptarlos. Con el tiempo, Naira empezó a notar que algunos miembros del pueblo observaban sus acciones con más respeto que con recelo. Verla cuidar de los animales, ayudar en reparaciones y mantener su dignidad frente a las críticas provocó un cambio gradual en la percepción de algunos vecinos. Aunque la desconfianza nunca desapareció por completo, se empezaron a formar pequeños gestos de reconocimiento, miradas de respeto y comentarios discretos que indicaban que quizás podían aceptar su presencia si se mostraba valiente y capaz. Aún así, la amenaza de la hostilidad permanecía latente. Cada murmullo en la plaza, cada mirada sospechosa recordaba que su seguridad dependía de mantener la discreción y la fortaleza. Naira y Ethan comprendieron que el rancho era su santuario, pero también un frente de batalla, donde tendrían que proteger su paz no solo de la naturaleza o del pasado de Naira, sino del prejuicio y la sospecha del mundo exterior. En esa mezcla de miedo, desconfianza y pequeños avances, ambos comenzaron a aprender la importancia de la paciencia, la resiliencia y la confianza mutua. Cada desafío del pueblo se convirtió en un recordatorio de que la relación entre ellos no solo se construía sobre la necesidad, sino también sobre la fortaleza compartida frente a un entorno hostil que no estaba dispuesto a ceder fácilmente. El rancho, después de semanas de tensión creciente, se convirtió en un espacio de reflexión para ambos. Ethan comprendía que la amenaza del pueblo y los prejuicios hacia Naira no desaparecerían por completo. Sabía que protegerla significaba ofrecerle algo más que refugio temporal. Necesitaba darle un lugar seguro, un hogar donde pudiera existir sin miedo constante. Esa idea lo llevó a tomar una decisión difícil pero necesaria. Una mañana, mientras el sol se levantaba sobre los pastizales, Ethan la llamó al patio del granero. El aire fresco acariciaba sus rostros y la luz dorada iluminaba cada gesto con suavidad. Con voz tranquila pero cargada de firmeza le dijo: «Naira, puedes quedarte aquí, no como huésped temporal, sino como parte de este lugar. Aquí tendrás seguridad, comida y un techo sobre tu cabeza. Pero lo más importante, tendrás un espacio donde nadie te hará daño mientras estés conmigo». Naira escuchó las palabras en silencio, procesándolas lentamente. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía no solo refugio, sino elección y autonomía. No se trataba de imposición ni de caridad, sino de una decisión consciente que respetaba su libertad. Ethan no pedía nada a cambio, salvo que se quedara si ella realmente lo deseaba, y eso la conmovió profundamente. Por primera vez la seguridad no venía acompañada de deuda ni de culpa, sino de respeto genuino. Aún así, la oferta no era sencilla de aceptar. Naira había pasado años viviendo al filo de la desconfianza, dependiendo únicamente de sus propios recursos y de su instinto de supervivencia. La idea de permanecer en un solo lugar, depender de otra persona, incluso de alguien tan confiable como Ethan, despertaba temores que no podía ignorar. Sus manos temblaban al bajar la vista hacia el suelo, como si su cuerpo reaccionara automáticamente ante la posibilidad de confiar plenamente. Ethan percibió su duda y no presionó. Se sentó junto a ella, dejando que la distancia y la calma del espacio transmitieran más de lo que las palabras podrían decir. Le explicó que quedarse no significaba renunciar a su independencia ni a su fuerza. Significaba aceptar un lugar donde podía reconstruir su vida paso a paso, donde sus manos temblorosas no serían motivo de vergüenza, sino parte de un proceso de sanación. Cada gesto, cada palabra, estaba diseñado para recordarle que la confianza no era debilidad, sino un acto de coraje. Tras unos momentos de silencio, Naira levantó la mirada y vio en los ojos de Ethan algo que no había encontrado en años: seguridad sin condiciones y una aceptación completa de quien era, con sus traumas y sus temblores. La decisión, aunque aterradora, comenzó a sentirse correcta. La posibilidad de no tener que huir, de no temer cada sombra, era un alivio inesperado y profundo. Sus manos, aunque aún temblorosas, se posaron sobre sus rodillas con menos tensión que antes. Cada temblor parecía más controlable, como si el simple hecho de saber que tenía un refugio le diera fuerza. Finalmente, con voz suave pero firme, Naira respondió: «Me quedaré». Ethan asintió, sin necesidad de palabras adicionales. Ese pequeño acto selló un pacto silencioso entre ellos. Ella permanecería en el rancho no por miedo ni obligación, sino porque elegía confiar y aceptar la seguridad que se le ofrecía. La oferta de Ethan había transformado su relación. Ya no era solo un hombre que la protegía, sino un aliado en su proceso de sanación. Alguien que reconocía su valor y su humanidad más allá de los prejuicios del mundo exterior. A partir de ese momento, el rancho comenzó a cambiar para ambos. Naira encontró un lugar donde podía enfrentar sus miedos poco a poco, practicar la paciencia consigo misma y aprender que sus manos,
aunque a veces temblorosas, podían convertirse en instrumentos de cuidado y fortaleza. Ethan, por su parte, descubrió que ofrecer seguridad no solo protegía a Naira, sino que también le permitía reconstruir su propio corazón, abriendo espacio para la esperanza y la conexión emocional. La decisión de quedarse fue el primer paso hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Naira comprendió que la verdadera seguridad no provenía únicamente de las paredes del granero ni de la vigilancia de Ethan, sino de la confianza mutua y de la voluntad de enfrentar juntos los desafíos que la vida aún les presentaría. Con el paso de los días, la rutina en el rancho comenzó a transformar la relación entre Ethan y Naira. Lo que empezó como una convivencia basada en la necesidad y la protección se estaba convirtiendo lentamente en algo más profundo, un vínculo delicado que crecía con cada gesto, cada acción compartida y cada momento de silencio que hablaba más que las palabras. Naira empezó a familiarizarse con las tareas del rancho. Sus manos, aunque todavía a veces traicioneras, aprendían nuevas habilidades. Alimentaba a los animales con cuidado, reparaba cercas y aprendía a manejar herramientas bajo la supervisión atenta de Ethan. Cada tarea que realizaba le devolvía un sentido de propósito y confianza que no había sentido en años. Sus manos, antes débiles de miedo y culpa, comenzaban a convertirse en instrumentos de fuerza y de cuidado. Y con cada acción, Ethan la observaba con admiración silenciosa. Por su parte, Ethan también aprendía de Naira, no solo sobre sus habilidades, sino sobre su resiliencia y su perspectiva del mundo. Ella le enseñaba a mirar más allá de la rutina, a valorar la paciencia y la atención al detalle, y a reconocer que incluso los actos más simples podían tener un significado profundo. Lo que había empezado como un gesto de protección se estaba convirtiendo en colaboración mutua. Ambos dependían del otro, no solo para la supervivencia, sino para crear un espacio donde la confianza y la comprensión fueran posibles. Las mañanas eran especialmente reveladoras. Naira se levantaba temprano para ayudar con los animales, mientras Ethan preparaba herramientas y planeaba las tareas del día. Caminaban juntos por los pastizales en un silencio cómodo, intercalado con comentarios breves sobre el trabajo. La proximidad física, aunque sutil, comenzaba a generar un confort inesperado. No era romanticismo todavía, era una intimidad basada en la confianza y la cooperación. Cada vez que Naira se tambaleaba al cargar algo pesado o sus manos temblaban al sostener una herramienta, Ethan se adelantaba con una mano firme para ayudarla. Y en esos momentos un entendimiento silencioso pasaba entre ellos. No necesitaban palabras para reconocer la conexión que se estaba formando. A medida que pasaban los días, comenzaron a compartir pequeñas conversaciones personales. Naira relataba fragmentos de su infancia y su tribu, historias de resistencia y sabiduría, mientras Ethan le contaba recuerdos de su esposa fallecida, de los años solitarios que siguieron a su pérdida y de cómo había construido el rancho para sostener su vida en equilibrio. Estas historias crearon un puente entre sus mundos, mostrando similitudes en su dolor y en sus esfuerzos por sobrevivir y sanar. El vínculo también se fortalecía en los gestos cotidianos. En los momentos aparentemente insignificantes, Naira aprendía a leer el comportamiento de los animales y ajustaba sus movimientos para no asustarlos. Ethan empezaba a confiar en sus decisiones y en su juicio, mostrando respeto por su autonomía. Cada acto de cuidado mutuo reforzaba la idea de que podían apoyarse sin depender completamente uno del otro. Un equilibrio delicado que los hacía más fuertes individual y conjuntamente. Con cada día que pasaba, Naira comenzaba a ver su reflejo en un espejo emocional. No solo era una mujer marcada por la tragedia, sino alguien capaz de crear valor y confianza incluso en medio de la incertidumbre. Sus manos, aunque a veces temblorosas, empezaban a asociarse con la acción positiva y la supervivencia, en lugar de la culpa y el miedo. Ethan, observando esos cambios, se dio cuenta de que lo que había comenzado como un acto de protección se había convertido en una experiencia compartida de aprendizaje y crecimiento. Al caer la tarde, mientras el sol teñía los pastizales de naranja y rojo, ambos se sentaban a descansar. El silencio ya no era incómodo. Era un espacio compartido donde podían sentirse seguros y comprendidos. Ethan colocaba de manera automática una manta sobre los hombros de Naira si el viento soplaba frío, y ella empezaba a anticipar esos gestos, confiando en su cuidado sin sentirse débil. Ese vínculo inesperado, nacido del trabajo diario, del respeto y de la paciencia mutua, estaba sentando las bases para algo más profundo. La relación entre Ethan y Naira ya no era solo de protector y protegida, se estaba convirtiendo en una alianza sólida, donde ambos aprendían a confiar, apoyarse y reconocer la fuerza del otro, incluso en medio de heridas invisibles que todavía no podían dejar atrás. En la rutina compartida del rancho, Naira comprendió algo esencial. Sus manos podían traicionarla en momentos de miedo,
pero también podían ayudarla a construir un vínculo basado en confianza y respeto. Y poco a poco comenzó a sentir que no estaba tan sola como creía. La tranquilidad del rancho, que había crecido lentamente gracias a la rutina compartida entre Ethan y Naira, se vio amenazada por la llegada de un peligro inesperado. Rumores de forasteros que perseguían a miembros de tribus nativas llegaron al rancho a través de los ojos y oídos del pueblo cercano. Estos hombres no buscaban simple compañía ni comercio, buscaban recompensas. Y el nombre de Naira, como sobreviviente de un pasado que ellos consideraban valioso, se convirtió en objetivo. Cuando Ethan se enteró, no dudó ni un instante. Su instinto protector, combinado con la creciente conexión que sentía hacia Naira, lo impulsó a preparar el rancho para un posible enfrentamiento. Armas fueron revisadas, puertas aseguradas y planes de escape trazados, aunque ninguno de los dos quería que llegara a ser necesario. Aún así, la amenaza pendía sobre ellos como un peso silencioso, recordándoles que la seguridad era siempre frágil y que el mundo exterior no estaba listo para aceptar a una mujer como Naira. Naira, por su parte, sentía un miedo que iba más allá del instinto. Sus manos, que tanto la habían traicionado en momentos de ansiedad, comenzaban a temblar con fuerza cada vez que pensaba en los hombres que venían. Cada temblor era un recordatorio de su vulnerabilidad, pero también una chispa que despertaba su determinación. Había sobrevivido a pérdidas y traiciones antes, y aunque este peligro era nuevo, la rutina y las habilidades que había desarrollado en el rancho le dieron confianza en su capacidad para enfrentar lo inesperado. La primera señal de peligro llegó una tarde cuando el viento arrastró un olor extraño y pasos sospechosos entre los pastizales. Ethan y Naira se miraron sin necesidad de palabras. Ambos entendieron que debían actuar con rapidez y precisión. Naira, aunque nerviosa, tomó su lugar junto a Ethan, lista para ayudar. Su participación no era solo simbólica. Los años de supervivencia y los instintos aprendidos en la tribu la hacían una aliada valiosa. Sus manos temblorosas se posaron sobre la cuerda y las herramientas que necesitarían, y por primera vez el temblor se convirtió en alerta activa, un recordatorio de que su cuerpo podía ser útil, no solo un obstáculo. Cuando los hombres irrumpieron en el borde del rancho, la tensión estalló. Ethan se enfrentó a ellos con firmeza, mientras Naira usaba su conocimiento del terreno y su agilidad para moverse estratégicamente. Su cooperación fue inmediata y precisa. Naira guiaba a Ethan hacia puntos ventajosos, alertaba de acercamientos silenciosos y demostraba una valentía que sorprendió incluso a los atacantes. Sus manos, que antes la habían traicionado, ahora ejecutaban acciones calculadas que salvaban vidas y protegían el rancho. Cada movimiento era una confirmación de que el miedo podía transformarse en fuerza cuando se contaba con confianza y preparación. El enfrentamiento no duró mucho, pero fue suficiente para demostrar que la unidad entre Ethan y Naira era formidable. Los hombres, incapaces de superar la combinación de estrategia, conocimiento del terreno y determinación, se retiraron, dejando claro que no subestimarían más a la mujer apache ni a su aliado. Ethan, respirando con dificultad, miró a Naira y vio en sus ojos algo que iba más allá del miedo. Orgullo, fuerza y confianza renovada. Después del incidente, ambos se sentaron a recuperar la calma. Naira tocó sus manos, todavía temblorosas, y sonrió débilmente. Tal vez, mis manos ya no me traicionan del todo. Ethan asintió colocando su mano sobre la de ella con suavidad. Nunca me traicionarían. Ese evento marcó un antes y un después. Naira comprendió que su miedo podía coexistir con su fortaleza y que la confianza y la cooperación podían convertir incluso sus vulnerabilidades en armas poderosas. Ethan, por su parte, vio cómo la mujer que había protegido y cuidado se transformaba en una aliada valiente, capaz de enfrentar peligros reales junto a él. Aquel día, el rancho dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en un espacio de fuerza compartida, donde el vínculo entre ellos no solo sobrevivía al pasado y a los miedos, sino que crecía frente a la adversidad, cimentando la confianza que se volvería crucial en los desafíos que aún estaban por venir. El enfrentamiento con los cazadores había dejado al rancho en calma, pero el eco de la amenaza y la demostración de valentía de Naira no pasaron desapercibidos. La noticia de cómo la mujer apache y el ranchero habían defendido su hogar se difundió rápidamente por el pueblo. Lo que antes había sido sospecha y prejuicio comenzó a transformarse en una mezcla de respeto y asombro. La misma comunidad que había cuestionado la presencia de Naira empezaba a reconocer su valor, aunque con cautela. Naira, sentada en el lindo porche del granero, observaba a los pocos vecinos que se acercaban con miradas más respetuosas que antes. Sus manos, todavía temblorosas por la tensión reciente, descansaban sobre sus rodillas mientras aceptaba la cercanía de quienes habían sido críticos. Cada gesto de reconocimiento era un pequeño triunfo. La mujer que antes era vista como
Vulnerable y sospechosa, ahora comenzaba a ser percibida como alguien digno de confianza y consideración. Ethan, a su lado, notaba los cambios en la percepción de los demás y también en Naira. La seguridad que le ofrecía el rancho se estaba ampliando más allá de sus paredes. Ella ya no era solo una refugiada dependiente de su protección. Se estaba convirtiendo en un miembro activo de la comunidad, alguien cuya habilidad, coraje y resiliencia inspiraban respeto. Cada pequeño gesto de la comunidad que reconocía su valor reforzaba su confianza y disminuía la sensación de culpa y miedo que la había acompañado durante tanto tiempo. El cambio no fue inmediato ni completo. Algunos vecinos todavía mostraban desconfianza y la aceptación era parcial y cautelosa. Sin embargo, la combinación de la valentía demostrada en el enfrentamiento y la conducta constante de Naira, que demostraba compasión y habilidad, comenzó a equilibrar la percepción colectiva. La mujer apache, que una vez había sido objeto de rumores y juicios, ahora podía caminar por el pueblo sin ser objeto de miradas acusadoras, y cada interacción positiva reforzaba su sensación de libertad y pertenencia. Ese reconocimiento externo tuvo un impacto profundo en Naira. Por primera vez en años, sus manos no solo dejaban de traicionarla en momentos de peligro, sino que podían expresar acción y propósito sin vergüenza. Alimentar a los animales, ayudar en reparaciones y participar en la vida cotidiana del rancho se volvió un acto de afirmación personal. La confianza que comenzaba a sentir en sí misma se reflejaba en cada movimiento, en cada decisión y en cada interacción con quienes la rodeaban. Ethan observaba con orgullo y cuidado cómo Naira se transformaba. Lo que había empezado como una relación de protector y protegida ahora se fortalecía en un vínculo de respeto mutuo. La mujer que llegó al granero temblando y llena de miedo se estaba convirtiendo en una figura de fuerza, alguien que podía enfrentar los desafíos de la vida con determinación y al mismo tiempo mantener la humanidad y la sensibilidad que la caracterizaban. Ese día, mientras el sol se ponía sobre los pastizales, Ethan decidió que era momento de un paso más. Llamó a algunos vecinos confiables y, con firmeza y respeto, declaró públicamente que Naira formaba parte de su hogar y de su familia. No se trataba de imponerla sobre la comunidad, sino de afirmar su derecho a existir allí, con seguridad y dignidad. La proclamación fue recibida con un silencio cargado de tensión al principio, y luego con asentimientos y palabras de reconocimiento. La viuda apache, escuchando, sintió una mezcla de alivio y orgullo. Por primera vez alguien más además de Ethan reconocía su derecho a vivir libremente y con respeto. Esa noche Naira se sentó junto al porche, con las manos descansando sobre sus rodillas, y permitió que la sensación de libertad calara en su corazón. No era una libertad absoluta. El mundo aún podía ser hostil, pero era suficiente para que ella comenzara a creer que podía construir un futuro propio. Sus manos, antes mensajeras de culpa y miedo, comenzaban a asociarse con acción, confianza y finalmente esperanza. La libertad ganada no solo era externa, sino interna. Naira empezaba a sentir que su historia no estaba determinada únicamente por su pasado, sino por sus elecciones y por las personas que la apoyaban en el presente. Y junto a Ethan, esa libertad se convirtió en la base de un nuevo comienzo, donde ambos podían enfrentar el mundo y sus desafíos con valentía y confianza compartida. La calma que había empezado a apacentarse en el rancho fue sacudida por una amenaza más directa y peligrosa. Aquellos hombres que anteriormente habían sido repelidos regresaron, esta vez con intenciones más agresivas y decididos a capturar a Naira. La tensión en el aire era palpable. Incluso los animales del rancho parecían sentir la intranquilidad. Ethan sabía que esta confrontación no sería fácil y que, aunque estaban mejor preparados, cada decisión tendría consecuencias críticas. Naira, a pesar del miedo natural, se sintió extrañamente serena. Había pasado meses aprendiendo a confiar en sí misma y en sus habilidades. Cada temblor de sus manos ahora estaba acompañado por un control consciente, un recordatorio de que podía transformar su vulnerabilidad en fuerza. Mientras observaba el horizonte, recordó los entrenamientos improvisados en el rancho, la manera de guiar a los animales, el conocimiento del terreno y los recursos que podía usar para protegerse. Todo ese aprendizaje se consolidaba ahora en un momento decisivo. Cuando los hombres irrumpieron en los límites del rancho, la estrategia fue inmediata. Ethan lideró la defensa física usando su fuerza y experiencia, mientras Naira empleaba la astucia y la agilidad adquiridas durante su vida como fugitiva y su entrenamiento reciente en el rancho. Sus manos, que habían sido símbolo de fragilidad, ahora manipulaban cuerdas, cerraduras y herramientas con precisión, anticipándose a los movimientos de los atacantes. Cada acción estaba cargada de concentración y confianza. No había espacio para dudas. En un momento crítico,
Uno de los hombres logró acercarse demasiado a Ethan. Naira reaccionó con rapidez, usando una cuerda para derribar al intruso sin causarle daño mortal, solo neutralizando la amenaza. La precisión de sus movimientos sorprendió incluso a Ethan, que comprendió que la viuda Apache había alcanzado un nivel de confianza y habilidad que la convertía en una verdadera aliada. Su temblor, en lugar de debilidad, se había transformado en un instrumento de alerta y eficiencia. El enfrentamiento duró lo suficiente para que quedara claro quién dominaba la situación. Los hombres, desmoralizados y sin estrategia, comenzaron a retroceder, incapaces de superar la combinación de fuerza, astucia y coordinación de Ethan y Naira. Finalmente huyeron, dejando el rancho en silencio nuevamente. La victoria no fue solo física, fue emocional. Naira había demostrado a sí misma que podía enfrentar directamente el peligro y proteger aquello que consideraba su hogar. Tras el enfrentamiento, ambos se sentaron sobre la tierra recién removida del patio del rancho. Naira colocó sus manos sobre las rodillas, aún algo temblorosas, y respiró profundamente. Por primera vez el temblor no era miedo ni culpa, sino un eco de la adrenalina y la satisfacción de haber enfrentado sus miedos. Ethan, observando, sonrió con respeto. «Hoy tus manos me salvaron a mí y al rancho». Naira levantó la vista y con una mezcla de orgullo y alivio respondió: «Hoy mis manos dejaron de traicionarme». Ese momento marcó un punto de inflexión. La prueba final no solo había reforzado su vínculo con Ethan, sino que había consolidado la percepción que Naira tenía de sí misma. Sus habilidades, antes infravaloradas por miedo y culpa, se convirtieron en una fuente de poder y confianza. Cada temblor ahora podía ser controlado, utilizado como un recordatorio de su resiliencia y de su capacidad para enfrentar desafíos reales. El rancho volvió a la calma, pero el cambio interno en Naira era evidente. Había aprendido a equilibrar la vulnerabilidad con la acción, a transformar la inseguridad en fortaleza y a confiar en alguien sin perder su independencia. Ethan, por su parte, comprendió que protegerla no significaba solo cuidar su cuerpo, sino acompañarla en su proceso de recuperación emocional y fortalecimiento personal. Esa noche, bajo el cielo estrellado del desierto, ambos comprendieron algo esencial. La verdadera fuerza no reside únicamente en la capacidad de luchar contra enemigos externos, sino en la habilidad de enfrentar el miedo interno y superar los límites que uno mismo se impone. Naira, con sus manos firmes y temblorosas al mismo tiempo, había alcanzado esa fuerza. El rancho ya no era solo un refugio, era un símbolo de triunfo sobre la adversidad, un lugar donde la confianza, la valentía y la colaboración habían transformado la vida de quienes lo habitaban. Y en esa transformación, Naira encontró algo que había buscado durante años, un sentido de pertenencia, respeto y autodeterminación que la liberaba de las cadenas invisibles de su pasado. Con el peligro inmediato superado, la vida en el rancho volvió lentamente a la rutina. Sin embargo, algo había cambiado profundamente. La presencia de Naira ya no era vista con sospecha por algunos vecinos, sino con respeto y admiración. La mujer Apache, que había llegado temerosa y vulnerable, ahora era reconocida como alguien capaz de enfrentar desafíos, proteger lo suyo y mantener su dignidad incluso frente a la adversidad. El reconocimiento no llegó de forma uniforme ni inmediata. Algunos vecinos todavía mantenían cierto recelo, pero la mayoría comenzó a reconocer que la valentía de Naira no podía ignorarse. Historias sobre cómo ella y Ethan habían defendido el rancho se propagaron y pronto se convirtió en un ejemplo de coraje y determinación para quienes habían dudado de ella. Cada mirada de respeto, cada palabra de reconocimiento, reforzaba en Naira la sensación de pertenencia que había buscado durante tanto tiempo. Ethan observaba con orgullo cómo la mujer que había protegido estaba siendo aceptada por la comunidad. Pero más allá del respeto externo, lo que realmente importaba era cómo Naira empezaba a sentirse segura en su propio corazón. Su confianza crecía, y sus manos, aunque a veces todavía temblorosas, se habían convertido en herramientas de acción y cuidado, no solo de supervivencia. Cada tarea que realizaba en el rancho, alimentar a los animales, reparar cercas, preparar la comida, ahora la fortalecía internamente y consolidaba su sentido de pertenencia. Un día, un grupo de vecinos se acercó al rancho con un gesto de reconocimiento. Traían comida, suministros y palabras de respeto, mostrando que aceptaban a Naira como parte de la comunidad. La mujer Apache, inicialmente desconfiada, lo recibió con cortesía y dignidad. La experiencia fue transformadora. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba esconderse ni temer las miradas de los demás. La aceptación externa se reflejaba en su aceptación interna, y un sentimiento de orgullo y paz llenó su corazón. Ethan, siempre a su lado, comprendió que la verdadera protección no solo residía en mantener el peligro fuera,
sino en fortalecer la autonomía y la confianza de Naira. La relación entre ellos había evolucionado. Ya no se trataba únicamente de protector y protegida, sino de un vínculo basado en respeto mutuo, colaboración y afecto. Cada desafío enfrentado juntos había cimentado esta relación, y ahora ambos podían mirar hacia el futuro con la certeza de que podían superar cualquier adversidad. La comunidad, al ver la fuerza y el valor de Naira, comenzó a cambiar su actitud hacia los demás que eran diferentes o vulnerables. Su historia se convirtió en un ejemplo, mostrando que la fuerza verdadera reside en la resiliencia, la valentía y la capacidad de mantenerse íntegro frente a las dificultades. Naira no solo había ganado su lugar en el rancho y en la vida de Ethan, sino también un reconocimiento social que fortalecía su identidad y su confianza. Esa noche, mientras el sol se ocultaba tras los pastizales y el rancho se sumía en la calma, Naira y Ethan se sentaron en el porche. Sus manos se tocaron con suavidad, la de ella firme, temblorosa solo de manera leve, la de él segura y cálida. Ninguna palabra era necesaria. La tranquilidad que sentían hablaba por sí misma. Habían construido algo sólido, basado en confianza, respeto y cuidado mutuo. Naira finalmente comprendió que su pasado, lleno de miedo y culpa, ya no la definía. Había aprendido a enfrentar sus temores, a transformar la vulnerabilidad en fuerza y a confiar en alguien sin perder su independencia. Ethan, por su parte, había aprendido que proteger no significa controlar, sino acompañar y fortalecer. El rancho se había convertido en un símbolo de todo lo que habían logrado. Un lugar donde la valentía, la confianza y la cooperación triunfaban sobre la soledad y la desconfianza. La mujer apache había encontrado no solo un refugio, sino un hogar, un sentido de pertenencia y un reconocimiento que la liberaba de las sombras de su pasado. Y junto a Ethan, la vida se abría ante ella con posibilidades infinitas, basadas en la seguridad, el respeto y el afecto compartido. En ese momento, Naira entendió algo esencial. La verdadera fuerza no radica únicamente en sobrevivir, sino en encontrar un lugar donde se pueda vivir plenamente, con respeto por uno mismo y por los demás. Y ella finalmente lo había encontrado. Con el paso del tiempo, la vida en el rancho adquirió un ritmo propio, lleno de trabajo, cuidado mutuo y momentos de tranquilidad que ambos aprendieron a valorar. La amenaza externa había desaparecido y la comunidad, aunque nunca completamente libre de prejuicios, había aprendido a respetar a Naira y reconocer su lugar en el mundo. Pero lo más importante era la transformación interna que había ocurrido en ambos. La soledad y el miedo habían sido reemplazados por confianza, afecto y un sentido renovado de propósito. Naira, que alguna vez susurró, «Cuando estoy sola, mis manos me traicionan». Ahora podía tocar, trabajar y sostener sin que ese miedo la dominara. Sus manos, que habían sido símbolo de culpa y vulnerabilidad, se habían convertido en instrumentos de vida. Alimentaban a los animales, reparaban cercas, cocinaban y ayudaban a Ethan en cada tarea del rancho. Cada acción era un recordatorio de la fuerza que había encontrado en sí misma y de la transformación que había ocurrido gracias a la paciencia, el respeto y la confianza compartida. Ethan observaba a Naira con orgullo y ternura. Lo que comenzó como un acto de protección había evolucionado en un vínculo profundo, cimentado en el respeto mutuo y la colaboración constante. Él había aprendido que proteger no significa controlar, sino acompañar y permitir que la otra persona encuentre su propia fuerza. Y Naira, a su vez, había aprendido que la confianza podía convertirse en un refugio más poderoso que cualquier muro físico. La rutina diaria, lejos de ser monótona, se había convertido en un tejido de momentos compartidos que fortalecían su relación. Desde las primeras luces del amanecer hasta las últimas sombras del atardecer, ambos trabajaban juntos en armonía. Cada tarea realizada lado a lado, cada conversación tranquila en el porche, cada gesto de cuidado reforzaba un lazo que no necesitaba ser declarado con palabras. Era evidente en la mirada, en el roce de las manos y en la sincronía de sus movimientos. Con el tiempo, el pueblo dejó de ver a Naira como una forastera o una mujer vulnerable. Su valentía, su habilidad y su fortaleza demostradas durante los enfrentamientos pasados habían generado un respeto que permanecía más allá del miedo. La aceptación social se convirtió en un reflejo de la aceptación interna. Naira ya no se veía a sí misma definida por la culpa ni por el miedo. Había encontrado un lugar donde podía vivir plenamente, con dignidad y libertad. Una tarde, mientras el sol bajaba sobre los pastizales, Ethan y Naira se sentaron juntos en el porche, observando cómo los últimos rayos iluminaban los establos y el campo. La calma era profunda y la sensación de seguridad absoluta llenaba el aire. Ethan tomó la mano de Naira con suavidad y ella la sostuvo con firmeza, un gesto que decía más que cualquier palabra.
No había necesidad de promesas grandiosas ni declaraciones dramáticas. El entendimiento, la confianza y el afecto compartido eran suficientes. Naira, mirando sus manos, recordó los días en los que temblaban de miedo y culpa. Ahora, esas mismas manos eran capaces de proteger, cuidar y sostener. El ciclo de traición y miedo se había transformado en un ciclo de fortaleza y seguridad. Y lo más importante, podía tocar y trabajar sin sentir que su pasado la definía. Ethan, con una sonrisa tranquila, murmuró: «Hemos construido algo que ni los miedos ni los prejuicios pudieron destruir». Naira asintió, comprendiendo que esa frase resumía no solo la vida que habían creado juntos, sino también la transformación que ambos habían experimentado. La soledad había sido reemplazada por compañía, el miedo por confianza y la vulnerabilidad por fuerza compartida. El rancho se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, un lugar donde las cicatrices del pasado podían transformarse en herramientas para un futuro más seguro y pleno. Para Naira y Ethan, la vida juntos ya no era una serie de amenazas a superar, sino un viaje compartido lleno de propósito, afecto y paz. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, ambos comprendieron que finalmente habían encontrado lo que habían estado buscando: un hogar, seguridad, reconocimiento y, sobre todo, un vínculo que los sostenía en los momentos de temor y los fortalecía en los momentos de alegría. La mujer apache, que alguna vez dudó de sus propias manos, ahora podía mirar al mundo con valentía y esperanza, y Ethan sabía que juntos podían enfrentar cualquier desafío que la vida aún les presentara. Y así, en la quietud del rancho iluminado por la luna, comenzó un nuevo capítulo, uno donde la paz, el respeto mutuo y el afecto verdadero marcarían cada día de sus vidas.